Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-2. Hoy día vamos a abordar el tema sobre desarrollo humano, pero en la primera sección, porque este tema tiene dos secciones. O sea, en esta clase vamos a abordar los conceptos generales sobre desarrollo humano y las 4 primeras etapas. Y en la siguiente clase ya vamos a tratar las 4 últimas etapas. Muy bien, acá en este tema vamos a desarrollar lógicamente los conceptos generales sobre lo que implica el desarrollo humano, ¿no? Ahí vamos a entender los conceptos de lo congénito, de lo maduracional, las leyes del desarrollo maduracional, la herencia. Vamos a ver también los contenidos de la evaluación del desarrollo humano, qué se evalúa en el desarrollo humano y lógicamente vamos a abordar las 4 primeras etapas, la etapa prenatal, la etapa de la infancia, la niñez temprana y la niñez intermedia. Muy bien, ahora continuando vamos a desarrollar nuestra práctica sobre desarrollo humano 1. Empezamos con la primera pregunta. Dice así: existen investigaciones que demuestran que durante el primer año de vida el cerebro del niño alcanza el 70% de su peso adulto, pero el resto del cuerpo solo tiene de 10 a 20% de su peso adulto. Tomando en cuenta esta información, señale lo correcto en relación al desarrollo humano. Entonces, considerando este enunciado, vamos a ver cuáles de estas premisas son correctamente inferidas. 1. El principio biológico maduracional aludido es el céfalo caudal. ¿Qué dicen? ¿Puede ser? Puede ser, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en el enunciado de que más rápido se desarrolla ¿qué parte de nuestro cuerpo? El cerebro, ¿no? Eso es lo que se desarrolla más rápido, ¿no? Habla de un porcentaje, 70%, y ya después se van desarrollando las otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso alude lógicamente a ese desarrollo que habla sobre el desarrollo vertical de nuestro cuerpo, ¿no? Que es el céfalo caudal. Seguimos, enunciado 2. ¿Hace referencia a cambios cuantitativos y cualitativos en la infancia? No, ¿no? Acá no estamos hablando de desarrollos cualitativos. Y 3, se trata de una descripción del aspecto congénito en el desarrollo. Si ya es primera infancia, ¿no? Primer año, ¿cómo va a ser congénito? Está descartado. Entonces, como ustedes pueden estar apreciando, en la primera pregunta, la alternativa correcta es la alternativa A. Seguimos. Pregunta 2. Enrique, el primer día de clases en su nuevo colegio, acude acompañado de sus padres. Ese día, sus compañeros lo miran exclamando: miren, qué alto es el nuevo, igual que su papá. El cabello es idéntico al de su mamá. Mira sus ojos, parece gato. Ambos padres sonríen y animan a su hijo a ingresar al aula. En relación al factor de desarrollo de Enrique, señale en los comentarios, indique lo correcto. Entonces ahí, ¿qué cosa estamos apreciando ya? Nosotros hablamos de que existen 3 factores en el desarrollo. Uno es el factor biológico hereditario, el otro es el factor congénito y el tercero es el factor maduracional. Entonces, evidentemente que acá ya nos están dando la pauta para dar la respuesta correcta, ¿no? Y la respuesta correcta ahí sería que tiene que ver con el factor biológico hereditario, ¿no? Que en este caso es la alternativa B. Entonces, en esta pregunta no vamos a tener problemas porque es evidente la respuesta. Pregunta 3. Dice, relacione las siguientes expresiones con las características de desarrollo a las que hace referencia, ¿no? Entonces, vemos que en el enunciado 1, cuando dice, cuando le preguntan a Rafael, ¿por qué llora la bebé?
él responde porque el biberón de Spider-Man está sucio. Es decir, Rafael relaciona eventos que no tienen una relación causal, ¿no?, entre llorar la bebé y que el biberón esté sucio. No hay ninguna relación, pero él las junta, las une, porque estuvo unido de repente anteriormente a ese mismo hecho. Cuando un sujeto está en esas condiciones, ¿qué tipo de característica psicológica está expresando? ¿Habilidad motriz? No. ¿Pensamiento sincrético? Ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Pensamiento sincrético. Como ustedes recuerdan, el pensamiento sincrético es aquel pensamiento global donde une elementos, eventos que no tienen una relación, pero para el niño sí tiene una relación porque han ido juntos siempre, ¿no? Han ido juntos. Entonces, por eso se llama pensamiento sincrético. Enunciado 2, dice, mira, si le pones un cuaderno y colores cerca, coge los colores siempre con la mano izquierda. Entonces, si tiene una preferencia por manipular los objetos con la mano izquierda, lógicamente que tenemos que apreciar ahí que esa es una característica que señala, ¿no?, la lateralidad de esa persona y tiene que ver con el desarrollo físico. Y el enunciado 3 dice, José ya no quiere que su mamá lo vista. Él se pone la camisa solo, aunque a veces le sobra un ojal cerca al cuello y le falta otro para su botón inferior, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que está este enunciado haciendo expresión de habilidades motoras finas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que la respuesta correcta es la D, ¿no? La D. Los ejercicios propuestos, pregunta 1, dice, Susana empieza a llorar cuando le cae una muñeca de trapo en el rostro. Su madre, viendo la escena, coge la muñeca de trapo, le pone en su regazo, la pone en su regazo y le da varias palmadas diciendo, muñeca mala, no se golpea a Susanita. Ya ustedes están intuyendo ahí, ¿no?, mientras van leyendo, a qué características se refiere este caso. Esta acción logra que Susana cese su llanto. Señale la alternativa que relaciona correctamente la etapa del desarrollo. Siempre es bueno ir anticipándose, tener algunos elementos ya como respuesta, como una posible respuesta, para ir estar contrastando ya, ¿no? Entonces ahí estamos hablando nosotros ya de pensamiento, entonces mágico-animista, ¿no?, pensamiento egocéntrico de la niña. Dice, alternativa A, ¿se encuentra en la etapa de la infancia? No, porque infancia es hasta los 3 años, ¿no? Y el pensamiento mágico-animista se evidencia de los 3 hasta los 6 años, descartado. Ya ni siquiera lo leo el segundo párrafo, porque dice pensamiento reversible, ¿no? Entonces, si el primero es falso, ya el otro también debería ser falso, ¿no? La B, atraviesa la etapa de la niñez temprana y evidencia animismo infantil. Acá está la respuesta, ¿no?, lo que yo ya les había ido señalando. La C, se encuentra en la etapa de la niñez temprana, correcto, y refleja su identidad de género. No, acá no hace referencia, ¿no?, al sexo. Y D, atraviesa la etapa de la infancia, menos, pues esto no es infancia. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. Varios estudios señalan que una mujer que ingiere alcohol durante su embarazo puede originar defectos de nacimiento y discapacidades a su bebé. El enunciado en relación a los factores que influyen en el desarrollo humano es un ejemplo que grafica el concepto de, o sea, todos aquellos eventos que ocurren cuando el feto está dentro del vientre, está dentro del útero, a todos esos efectos se le llama la condición congénita. A eso se refiere lo congénito. Todos aquellos factores que pueden estimular o retardar o dañar a un feto, lo congénito. Dicen que los niños que vienen de madres alcohólicas desarrollan también manifestaciones de abstinencia. Son situaciones que se han notado también
Es decir, cuando le falta ya que las madres ingieran alcohol, también se vuelven rabiosos, llorosos, irritables esos bebés. Pregunta 3. Luciana y Raúl son padres primerizos. Ambos están pendientes de los cambios de su bebé. Hoy, Raúl notó que su pequeño realizaba movimientos repetitivos, no solo con su cuerpo, sino también cuando manipula sus juguetes. Mira cómo lanza su sonaja nuevamente al mismo sitio, después que se la recojo, le decía Raúl a Luciana. En relación al desarrollo del bebé, el enunciado describe, entonces acá estamos ante un cambio, ¿no? Un cambio que tiene que ver con destrezas motrices en el niño, ¿no? Destrezas motrices. Por lo tanto, es un cambio de carácter cuantitativo, la A. 4. Luis es un bebé al que le gusta agitar su sonaja. Miguel, su hermano mayor, cuando el bebé suelta la sonaja, la cubre con un pañuelo a modo de juego, pues se ha dado cuenta que el infante llora cuando no la ve, calmándose inmediatamente o de inmediato cuando se quita el pañuelo y logra verlo nuevamente. En relación al desarrollo cognoscitivo de Luis, se puede afirmar que ya estamos anticipándonos ahí, ¿no? El enunciado nos está hablando sobre un caso de permanencia del objeto, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿no? de Luis, ¿no? De este bebé Luis. Entonces, ahí sería bueno ver si con ese ejemplo Luis realmente tiene permanencia del objeto o no tiene permanencia del objeto, ¿no? Más o menos ya ir adelantándonos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta ahí? Vamos a ver, la alternativa, le gusta jugar con la sonaja pero no con el pañuelo, ¿no? No hay nada sobre el pañuelo, bueno, sí hay sobre el pañuelo, pero no se refiere a ningún caso de un concepto específico que se haya planteado en la clase. B. Ha logrado desarrollar la permanencia del objeto. Al contrario, el bebé no ha logrado desarrollar la permanencia del objeto. C. Cree que aquello que escapa de su visión no existe. Bueno, acá tenemos la respuesta correcta. O sea, todavía este bebé no ha logrado desarrollar la permanencia del objeto. Es decir, que este bebé, ¿no? Si le ocultan ese objeto debajo de un pañuelo, de una manta, y si él cree que ya desapareció, entonces evidentemente no ha desarrollado la permanencia del objeto. Los niños que tienen permanencia del objeto, o huella mental, imagen mental, o memoria, si puedes ponerle ese nombre, tienen memoria, saben que el objeto está presente allí, frente a ellos, así esté cubierto por una manta o un pañuelo. Y esta permanencia del objeto se da en niños de 13 meses ya. A partir de los 13 meses deberían de tener esa característica cognoscitiva. Pregunta 5. Dice, relacione correctamente la etapa del desarrollo con el ejemplo correspondiente. Empezamos, enunciado 1. Infancia. A. Roberto cree que como él, a todos les gusta saltar sobre el sofá. Esa característica hace mención a un pensamiento egocéntrico en el niño, ¿no? Un pensamiento egocéntrico. Y el pensamiento egocéntrico no se da en la infancia, donde se da en la niñez temprana, de 3 a 6 años. Seguimos. B. María se siente feliz cuando su madre le encarga comprar el pan en la bodega y al costado de su casa. Esta es una característica psicosocial donde los niños asumen responsabilidades y eso no va a ser en la infancia, ¿no? C. Juan llora si despierta y no ve a su madre, pero se calma si la oye, ¿no? Entonces, esto se relaciona más con la infancia, Entonces, esto tendría que ver básicamente con la característica permanencia del objeto, ¿no? Lo que ya habíamos hablado antes. Niñez temprana, ya hemos dicho, ¿no? Pensamiento egocéntrico, tiene que ver con la A. Enunciado 2, niñez temprana con la A. Y niñez intermedia, ya, en el aspecto psicosocial, los niños de 6 a 11 años ya desarrollan tareas
deben de desarrollar algún tipo de responsabilidad en casa, ¿no? Por eso el enunciado 3 se relaciona con la B. Por lo tanto, la respuesta correcta ahí vendría a ser la B. La B. Seguimos. Pregunta 6. Dice así: Liz suele ayudar a Raquel para atarse los pasadores de los zapatos y por las noches le relata historias increíbles, tal como ella las vivencia, mirando las ilustraciones de un libro, aunque no sabe leer. Asimismo, Raquel reproduce a solas con sus peluches todo lo que hace Liz. Las etapas del desarrollo en la que se encuentran Raquel y Liz son puntos suspensivos y puntos suspensivos respectivamente. Bien, entonces estamos viendo ahí dos niñitas, ¿no? Una mayorcita, Liz, y otra menor, que es Raquel, ¿no? En donde señala que en el caso de Liz, al relatar historias, ¿no?, increíbles, tal como ella las vivencia, estamos hablando de egocentrismo. Y el egocentrismo nos está indicando que Liz debería estar pues en la etapa de la niñez temprana, ¿no? Pensamiento egocéntrico, porque incluso acá se refiere que no sabe leer, ¿no? Y en el caso de Raquel, ¿no?, dice que a solas con sus peluches, ¿no?, reproduce todo lo que hace Liz, ¿no? O sea, si imita todo lo que hace Liz con sus peluches, entonces estamos hablando ahí de una característica que es muy propia de la infancia, cuando los niñitos pues de año y medio, 2 años, ¿no?, 2 años, 2 años y medio, comienzan a tener esta característica que es la imitación diferida o también el juego simbólico, ¿no?, el juego simbólico, juego de representación. Por lo tanto, en la pregunta número 6, la respuesta correcta es la C. Infancia y niñez temprana. Pregunta 7. Rosa está terminando el nivel de inicial y se siente cómoda jugando con sus primas. Un día decidió no esperarlas y empezó a sacar el mantel que siempre usaban para jugar. Pero no se percató que, al jalarlo, había un celular y este cayó y se hizo pedazos. Luego se quedó con cierto remordimiento por lo ocurrido. De acuerdo a la propuesta teórica de Erikson, en el desarrollo psicosocial de Rosa se estaría presentando el conflicto denominado puntos suspensivos versus puntos suspensivos, propio ¿de qué etapa? Entonces, acá vamos viendo que en el ejemplo hacen alusión a que Rosa toma la iniciativa, ya está, se ve ahí claro, no espera que le estén indicando, ¿no? Ella solita explora, ella solita experimenta, ¿no? Y cuando los niños tratan de experimentar, de explorar cosas nuevas, cosas diferentes, Erikson habló de un conflicto. Ese conflicto, y acá incluso lo señala, ¿no? Dice que después que se ha caído ese celular y se ha destrozado, siente remordimiento. Por lo tanto, el conflicto que se está presentando acá viene a ser el conflicto de iniciativa versus culpa. Y la iniciativa versus culpa se presenta ¿en qué etapa de la niñez? Es en la niñez de 3 a 6 años, conocida como la etapa de la niñez temprana. La respuesta correcta entonces allí viene a ser la C. Bien, estimados alumnos, hemos concluido entonces nuestra teoría y práctica número 15 sobre desarrollo humano 1. Entonces los invitamos nuevamente a, si tuvieran algunas dudas o inquietudes, plantearlas, que estaremos prestas a contestarlas inmediatamente. Nos vemos entonces hasta la próxima clase.